Hola, soy Paloma García y estás escuchando Sí Comprendo, un podcast para estudiantes intermedios y avanzados que quieren aprender español de manera natural y disfrutando del proceso. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Hace mucho que no te traía una entrevista al podcast y en esta ocasión vuelvo con un tema que creo que puede interesarte, especialmente si te gustan los videojuegos o si tienes hijos a los que les gustan los videojuegos. Conocí a Damien cuando reservo un entrenamiento intensivo conmigo para aprobar un examen de español. Aunque te resulte increíble, Damien había aprendido español solo jugando a videojuegos en línea con otros españoles. Sin embargo, como ya sabes, hablar con fluidez no es suficiente para aprobar un examen oficial. Por eso dedicamos 2 sesiones en directo a corregir el trabajo previo que Damien había preparado inspirado en las pruebas que necesitaba pasar. Esta estrategia me permite analizar las necesidades de los candidatos que preparo, observar su evolución y reforzar los puntos débiles. Damien podría haberse arriesgado, pero decidió confiar en el criterio de un profesional para llegar más sereno al día del examen porque ya se había enfrentado a esa situación en otras ocasiones y sabía exactamente qué se esperaba de él. Su recompensa: un 20 de 20, es decir, la máxima nota que puedes obtener en el sistema escolar francés. De nuevo, te felicito, Damien, por este buen resultado. En esta entrevista nos acompañan Damien y su profe particular, Xavi, es decir, su amigo en línea que le ha ayudado a aprender español de manera natural. Estoy convencida de que os va a sorprender la naturalidad con la que Damien habla español y también creo que todos los consejos que nos van a dar estos chicos os van a resultar muy curiosos e interesantes. Así que os dejo con la entrevista. ¿Quién empieza yo? Puedes empezar tú si quieres, sí. Vamos. Bueno, yo soy Xavi, tengo 16 años y bueno, yo conocí a Damián hace unos 3 años jugando a la Play. Y bueno, Damián, a raíz de ir jugando conmigo a la Play y con más gente que hablaba español, pues ha podido, en menos de 3 años ya sabía el español y bueno, pues simplemente ha podido comprender mejor la lengua y bueno, incluso ha aprobado el examen, me dijo el otro día, de español, por lo que tengo entendido, y bueno, creo que una de las mejores cosas que ha hecho seguramente en los últimos, en sus años, ha sido conocerme a mí o a la gente que haya conocido para que pueda aprender un idioma más. Genial, Xavi, muchas gracias. Y entonces, Damián, ¿qué respondes tú a esta súper presentación que te ha hecho Xavi? Pues que me llamo Damián, tengo 19 años, sí que conocí a Xavi hace 3 años jugando a la Play. Aprendí español con él y sus amigos del instituto, o sea que yo jugaba con ellos y todo a la Play. Y eso no sé cómo se dice en español, pero a ver en francés, si conoces esta expresión, il a les chevilles qui gonflent. Ah, no la conozco. Cuéntanos un poco qué significa. ¿Cómo lo puedo explicar? En plan que Xavi no ha sido como muy humilde, ¿sabes? Que ha dicho... Ah, ya, sí. Que Xavi no es que, humilde. sí, que ha dicho como que es como una de las mejores cosas de mis últimos años, era conocerlo. Eso decimos en español, que Xavi no tiene abuela, decimos así, ¿verdad? Porque las abuelas, sabéis que siempre te dicen, ay, mi niño es el más guapo, mi niño es el mejor. Pues bueno, pero en ese sentido imagino que Xavi se refería sobre todo a que ha sido una oportunidad para ti, ¿verdad? Porque has aprendido español Sí. gratis. Sí, obviamente, no, lo decía como de broma. De broma, ¿no? Sí, o sea, pero sí, la verdad es que sí, es que supongo que tener un nivel de español como yo lo tengo, al pagar una profesora o un profe,
me hubiera costado muchísimo dinero, por ejemplo. Ujú. Y creo que en el colegio, en el instituto, no hubiera podido aprender español así como le estoy hablando con vosotros. O sea, español como realmente de España. Como un nativo, ajá. Esto me Es, interesa que comentas, Damián, porque dices, en el colegio, en la escuela, no podría haberlo aprendido tan bien, de una manera tan natural. ¿Por qué? ¿Qué diferencias ves tú entre cómo se aprende una lengua en la escuela y cómo lo has aprendido tú, el español? pues es que con Xavi, un juego, o sea, que jugamos los dos a tres videojuegos que tenemos en común, que es como el GTA, el Red Dead y un juego que es Train Simulator. Ujú. Así que son tres juegos donde se ve como el mundo exterior, bueno, el mundo que es como el mundo real. Y, no sé, ha sido como estar en España, por ejemplo, porque estuve como en una ciudad o en los campos o en un tren y, y pues no sé, hablando con los españoles, por ejemplo, diciéndome, nos vemos en la playa o nos vemos en el observatorio, cosas así, por ejemplo, que son unas partes de la mapa de GTA. Y pues observatorio, no sabía lo que significaba y como él me ha dicho, simplemente sígueme, pues le seguí hasta el observatorio, me di cuenta pues que el observatorio, vale, pues es el observatorio, ok. Y muchas cosas así, ¿sabes? Has aprendido en inmersión Sí, ficticia, de es alguna la palabra manera. que buscaba. Sí, sí, era Es una una inmersión. inmersión. Lo siento por los perros, ¿eh? No pasa nada, esto es la vida real, Oh, como más o menos los ya, videojuegos, para ti en este caso. Y pues entonces, sí. claro, mi pregunta es, ¿cómo Damián, francés, que no habla español y que al parecer solamente sabías decir cómo estás y no comprendo, cómo aterrizas tú en un juego con españoles? ¿Cómo pasa eso? Bueno, es que era el GTA, Grand Theft Auto, que me acuerdo que me he ido como en una sesión de online, porque eso se hacía antes de que me he ido en África, porque como pasé un año en África, antes de este año, cuando ibas a jugar, podías como decir, hola, hello, en una sesión de juego y te contestaban la gente. Y luego Vale. de este año, pues casi nadie lo hacía más y yo pues como tenía como una corta, no sabía lo que se hace y lo que no se hace ya. Y pues sigue con esto. Y dijo como hola, o no, no, pues en francés como aló, y a quelqu'un, o hello, algo así. Y pues me contestó el Xavi. Xavi Y al que, rescate. sí, sí, sí. No, Y pero que, parece muy increíble porque, no sé, en este juego pasan miles de personas online. Hay sí, sesiones, o sea, son sesiones de 30 personas en las Sí. cuales, bueno, son miles de personas simplemente jugando de todo el mundo. Y pues un día, pues como otro, conocí al Damián así, no sé, Ah, sí. una forma muy aleatoria, sí, sí. sí, Me Y ¿verdad? parece increíble. de alguna manera, Xavi, tú te pusiste a hablar con él, te cayó bien y entonces seguisteis jugando, ¿o cómo fue? Bueno, yo había jugado ya en otras plataformas y eso, y bueno, yo ya tenía costumbre conocer a mucha gente, bueno, tenía la costumbre de conocer a mucha gente a base de videojuegos de otros países y esto, y bueno, cuando vine, bueno, yo antes jugaba normalmente en PC, y cuando vine a PS4 normalmente había mucha gente de otros países, y pues uno de los que conocí fue Damián, y como, bueno, Damián fue como intentaba hablar español y esto, pues simplemente se adaptó, por así decir, bueno, con los que yo jugaba, bueno, con nosotros, con los españoles, por así decir. Sí, Y lo sí, ya podría haber, se apuntó. Ajá. lo podría haber dejado porque me acuerdo que mucha gente se reían de mí cuando hablaba. Oh, Es verdad, ¿eh? ¿Te acuerdas, Xavi? Eh, Que, como el David y todo, que me decían, ¿quién es este Guiri que no sabe español, que se parece a no sé qué y todo? Y seguramente que si esta gente ya mismo me escuchan hablar español, pues eso es segurísimo de que salen como impresionado, porque cuando los conocí no sabía nada de español y ahora no sé qué nivel tengo, pero sé que es un nivel bastante bien,
para aprender en 3 años. Totalmente, tienes un nivel muy avanzado, sí. Me imagino que ahora dirían, y este guiri, qué bien habla español. Porque, bueno, para quien no lo sepa, guiri significa, pues, extranjero o turista. En España lo utilizamos mucho de manera un poco, pues, para reírnos un poquito de los extranjeros, pero bueno, no es una palabra tampoco muy mala, no es un insulto tampoco, es, bueno, una palabra incluso yo diría un poco cariñosa también, los guiris, no es ofensiva tampoco. Y entonces, fíjate, este fue ese primer obstáculo que tú tuviste. Llegaste a un grupo donde solamente se hablaba español y pienso que no precisamente lento, ¿verdad? Porque en los videojuegos uno se emociona rápidamente. ¿Y cómo hiciste tú para superar este primer obstáculo? Porque, claro, si se reían de ti, tú no sabías mucho vocabulario, ¿cómo hiciste? Me acuerdo que muchas veces yo decía, bueno, o sea, ya sé cómo lo digo en español, pero no me acuerdo lo que decía antes, porque cuando tenía un nivel como medio, me acuerdo que decía, bueno, por lo menos, porque la gente me decían que no vocalizó y cosas así, pero eso era más después de 2 o 1 año y medio, algo así. Y yo decía, bueno, por lo menos yo hago los esfuerzos para hablar con vosotros y aprender una idioma extranjera. Seguramente vosotros al aprender francés no tuvierais un nivel así como yo lo tengo en español. O sea que en lugar de tú venirte abajo, eso fue como un reto, ¿verdad? Como una Sí, creo que motivación de sí. decir, bueno, yo estoy haciendo el esfuerzo, estoy aprendiendo y intentaste ignorar, ¿verdad? Ese tipo de Sí, actitudes. sí, sí, y la verdad creo que era el único obstáculo porque el español creo que me ha venido no sé si estás de acuerdo, Xavi, pero creo que me ha venido de una forma muy natural, o sea, al hablar con Xavi, realmente ha venido como muy o sea, no poco a poco, pero un poco más de poco, y ha venido como así muy natural. Tú desde tu punto de vista, Xavi, ¿cómo lo has vivido? Desde el que observa la evolución de alguien que aprende. Bueno, bueno, no sé, es que ha sido una evolución yo creo que muy grande y muy rápida, porque cuando yo conocí a Damián en apenas meses, yo me acuerdo que ya podía, yo qué sé, yo ya podía hablar con él en español y él me podía al menos entender, no siempre a lo mejor me entendía a la perfección, pero en cuestión de meses ya podía prácticamente hablar español, así que bueno, yo creo que los obstáculos, como él ha dicho, para él no han sido difíciles, ni han sido algo imposible. Ujú. Y bueno, lo más importante es que ha conseguido bueno, ha conseguido tirar para adelante y seguir aprendiendo hasta el día de hoy español. Que bueno, yo creo que Damián a día de hoy sigue aprendiendo cosas en español, igual que, bueno, yo creo que todo el mundo aprende cosas nuevas cada día, ¿no? Así que, pues es eso. Es eso, exactamente. Creo que es muy importante de lo que habéis dicho, la cuestión de la comprensión. Al final, Damián, corrígeme si me equivoco, pero tú comprendías más o menos lo que se decía y a partir de ahí tú ibas construyendo tu expresión, ¿verdad? Exactamente. Es que al principio no, es que al principio del principio, el uso de Google Traducción era intenso. Te ayudó Google Sí, 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 Traductor. de Ujú. Google y de un mezclo de español y de inglés. Ah, qué Es bien. O sea, no era que un problema pasar de una lengua a otra, sí, sí, tirabas de, sí. de los recursos que tenías para hacerte comprender. Ya está. Exactamente. Ajá. Y al igual, hay muchas palabras españolas que se parecen al francés. Y si no se parecen mucho, se parecen poco. Y yo eso tenía como los ojos, o sea, las orejas para entender lo que no se entendaba o no sé cómo se dice. Ajá. Lo que no, Lo- lo que lo- no comprendías, lo más o menos lo asimilabas al francés sí, sí, o. lo Ajá. asimilaba porque había como en una frase, pues una frase se construye con verbos y palabras, ¿no? Y pues en una frase, si hay palabras que no entiendes y palabras que entiendes, pues es como una adición, son como matemáticas. Hay que adicionar pues unas palabras más esas palabras. Estas no sé lo que significa, pero con las que tengo y las que entiendo,
puedo entender la frase. Entonces, así aprendí las palabras que no sabía lo que significaba, pues yo, no sé, por lógica o no sé cómo, podía como adivinar lo que significaba las palabras que no conocía. Ujú, exacto, la deducción, que es muy Sí, importante, y de todo lo que comentas, igual yo rescato la cuestión de la actitud, porque tú tuviste una actitud proactiva. Obviamente, cuando uno aprende un idioma, y creo que estará de acuerdo conmigo también Xavi si pues aprendes inglés o otras lenguas, al final siempre hay algo que se nos escapa. No comprendemos alguna palabra o alguna expresión y el trabajo de nuestro cerebro es eso, es buscar recursos de manera activa para llenar esas lagunas, ¿verdad? Pero si uno se queda en, ay, no comprendo, esto es muy difícil, habla muy rápido, si uno se empieza a dar excusas, pues no aprende. No sé, Xavi, ¿cuál ha sido tu experiencia aprendiendo idiomas? Cuéntanos un poco. ¿Has aprendido también con videojuegos, en clase? Cuéntanos un poco. Bueno, yo mayoritariamente, bueno, como hablábamos antes, lo que he aprendido de inglés, ahora ya hace ya tiempo que no hablo inglés, en este caso en los videojuegos, pero hace tiempo yo creo que sí que aprendí, bueno, aprendí bastante, yo creo, rápido algo de inglés, gracias a los juegos, pero comparado con lo que se habla en, no sé, en el colegio, por ejemplo, yo diría que es algo mucho más grande lo que puedes aprender en los videojuegos, sobre todo, yo qué sé, si quieres hablar un idioma que en el instituto. Porque normalmente pienso que en el instituto te enseñan muchas cosas igual de gramática, por ejemplo, y no sé, igual no te enseñan ni siquiera a hablar, o sea, simplemente haces cosas de gramática, pero igual no sabes ni pronunciar las palabras, mientras que, por ejemplo, en la Play, yo qué sé, pronuncias palabras, yo creo que tú mismo empiezas como a saber formular frases y, bueno, muchas más cosas así, diría yo. Y pues Sí. bueno, yo creo que Damián también, bueno, yo creo que Damián tiene que pensar más o menos lo mismo, sí, porque, bueno, sí, completamente. sí, Es que sí. es interesante lo que comentáis porque la diferencia principal que yo veo entre cómo habéis aprendido vosotros idiomas a través de videojuegos y lo que se hace en una clase es que al final en una clase es una situación de comunicación muy forzada porque yo soy profesora y claro, no nos queda otra porque es lo que hay de crear situaciones en las que obligamos a los alumnos a comunicarse en esa lengua pero realmente no hay un objetivo, me refiero, no hay una necesidad. Esas personas hablan, en mi caso, mis alumnos hablan francés, ¿por qué se comunicarían en español? Mientras que vosotros, la única manera de conseguir esa misión, de pasar un buen momento y jugar, era comunicándonos en español. Era una obligación si queríais jugar a eso, ¿verdad? Claro, pues es que hay como, vamos a coger el ejemplo pues del Red Dead y del GTA. Hacemos como muchas misiones en este juego juntos y la comunicación sí es algo que es bastante importante porque, ¿cómo se dice la réussite? El éxito. Pues el éxito de esas misiones se hace como con la comunicación, porque sin comunicación no se puede terminar la misión o no correctamente. Ujú. Y tú, desde tu perspectiva, Xavi, ¿cómo ayudabas a Damián cuando se bloqueaba, cuando a lo mejor no conseguía expresar la idea que él quería? ¿De qué manera le ayudaste tú? Bueno, normalmente Damián, yo creo que ha aprendido gran parte de español por su cuenta, por así decir, porque, no sé, él se ayudaba con el traductor, él miraba muchas cosas para aprender español y muchas veces incluso me llamaba mucho la atención que había conocido a gente que hablaba español y había conseguido, yo que sé, había conseguido conocerlos. Simplemente, bueno, llamaba mucho la atención eso y yo pienso que eso es lo más importante. A lo Que, mejor intentabas ser paciente también con él, pues traducir si alguna palabra, no sé, le podías ayudar o... bueno, sí, sí, a veces, bueno, a veces se quedaba, no sé, bloqueado, usaba el traductor y también se lo decía mal y no sé, yo le decía a lo mejor palabras y él Le decía sí, sí, corregías. o se decía en Ujú, inglés, a ver si lo entendía, o bueno, Es ujú, más tarde que, se entendía simplemente, yo creo. es que al ujú. igual muchas veces el Google Traductor
A veces está hecho muy mal, la verdad, porque Se yo quería equivoca, como sí, decir unas sí, palabras, sí, sí, obviamente se equivoca, y muchas veces. Es sí. que yo quería decirle cosas al Xavi y cuando le hacía como poner el audio del traductor, decía unas cosas y el Xavi se quedaba riéndose, pero es que cambiaba el sentido de la frase completamente. Es eso, no te puedes fiar del todo de los traductores, pero estamos de No, acuerdo que en un primer momento puede ser una especie de muleta. La muleta es lo que utilizan las personas que tienen, por ejemplo, una pierna rota para caminar, ¿verdad? No es lo ideal, pero te ayuda a avanzar, al menos al principio. Y bueno, hemos hablado de muchas ventajas de aprender español con videojuegos, que pues permite crear esa inmersión, esa necesidad de comunicarte en la lengua que quieres aprender. Pero para vosotros, ¿tiene alguna desventaja el aprender español con los videojuegos? Bueno, no sé si desventaja, o sea, tampoco, bueno, mucha gente, seguramente para, no sé cómo explicar, mucha gente seguramente para aprender un idioma, igual se piensa, por lo que estamos diciendo, que igual tiene que estar todo el día jugando a videojuegos, no sé. Bueno, yo pienso que no es así. Bueno, yo creo que hay más formas de aprender español. No sé, por ejemplo, gente que viaja a España, yo creo que puede aprender español. Bueno, muchas más formas, yo creo que no sea por los videojuegos. Porque al final, a través de los videojuegos, quizás únicamente practicas la parte oral, ¿verdad? La expresión, pero claro, una lengua pues es mucho más que eso, Claro. ¿verdad? Hay que también leer y estudiar quizás un poco de gramática también para perfeccionarse. No sé, en tu caso, Damián, ¿notaste que tenías alguna laguna a pesar de tener mucha fluidez y conocer mucho vocabulario, conjugar de manera bastante, digamos, intuitiva? ¿Tú notabas que te faltaba algo a pesar de los videojuegos? sí, claro, pues es que en los videojuegos creo que se habla mucho en el presente y en el futuro. Mm, mm. No se habla muchísimo del pasado y así que, por ejemplo, ya sé que para conjugar en el futuro y en el presente, pues no tengo ninguna dificultades, pero al conjugar al pasado y aún me cuesta porque hay muchas diferencias con el francés. Es que con el francés, bueno, y en español también, es que hay varios pasados. Yo no sabría decírtelo, pero como le passé composé, le passé simple y todo eso, que te cuestan muchísimo aprender. Creo que es lo más difícil cuando aprendes una idioma extranjera. Son esas pequeñas como diferencias que encima, no sé, son como un poco inútiles, porque, no sé, es que hablas o sea, que un pasado es suficiente, un presente es suficiente y un futuro es suficiente. Pero no sé, creo que son las diferencias de formalidad, o sea, de hablar de una forma así con diferentes personas, que no vas a hablar de la misma forma con tu amigo y de la misma forma con tu jefe o con el presidente, por ejemplo. Ujú. Sí, como que el español de los videojuegos es muy coloquial. No podrías con ese español, por ejemplo, no sé, redactar una carta de presentación para un trabajo o así. No, no creo. Bueno, yo creo que el español en sí, bueno, lo que es la lengua española, yo creo, bueno, sobre todo en el caso de España, es muy coloquial a nivel general, ¿no? Cierto, Yo creo que la cierto. gente habla muy coloquial comparado con otros idiomas, Eso es verdad, diría eso es yo, verdad. sí. Pues al igual es que Y tengo un bloqueo francés, porque en francés pues hay demasiadas formas de hablar francés. eso es verdad, en francés hay como el francés formal y el francés de la calle y tienes que manejar los dos según la situación. En español es verdad que es un poquito más fluido, no hay tanta separación entre cómo hablas, por ejemplo, a un profesor o cómo le hablas a un amigo, en este caso. Y también puede ser que se aprendan muchas palabrotas en videojuegos o no. Pues yo no sabría decirte, pero bueno, yo creo que el Damián sí. Bueno, lo que más me hacía gracia del Damián es que él veía como, bueno, palabrotas y él como que inventaba las suyas. Bueno, no sé, como que las ingeniaba de alguna forma. Bueno, sí, creando las suyas. Qué No sé. gracioso esto, ¿no? Que se inventaba él.
Sí, palabras... Ajá, sí. Y me entendía, o sea, que el Xavi me entendí con mis te palabrotas. entendía, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Qué Es que, gracioso bueno, esto. las palabrotas en español, bueno, justo ayer estuve viendo un vídeo que, bueno, una chica decía que la mejor forma por así decir, expresarse era insultando en español, porque decía que se podían decir tantas cosas. Es verdad que a mí, claro, no me gusta enseñarlo en clase porque no creo que sea el lugar, ¿verdad? No deja de ser un establecimiento escolar, pero Bueno, es te echarán. verdad, me echarían, sí, pero es verdad que yo creo que para hablar español uno tiene al menos que comprender las palabrotas. Usarlas ya es otra cosa porque creo que en un extranjero cuando habla muy vulgar no queda muy bien, da risa más que otra cosa, pero es verdad que tienes que comprenderlas porque los españoles hablamos de una manera muy vulgar y es así, decimos muchas palabrotas, es verdad. Bueno, pues yo me vine un ejemplo. ¿Te acuerdas antes de los exámenes, Paloma? Cuando, no sé, es que estuvimos hablando de algo y de hecho te dijo, no sé si se dice esta palabra porque me parece como vulgar, pero no sé, los moros. Ah, sí, Eso es era, verdad. sí, era esta palabra, por ejemplo. Ajá, que sí, es verdad que es una palabra que se puede oír en la calle y de hecho se utiliza en muchos contextos de manera más o menos acertada, pero es verdad que, claro, esa palabra no deja de ser peyorativa y es mejor pues no utilizarla, ¿vale? Porque los moros pues es la palabra un poco más peyorativa de referirse a los árabes en España, especialmente de Marruecos. Así que es verdad que para ese tipo de cosas pues puede venir bien, claro, pues hacer la consulta a un profesional que te pueda, o al menos a una persona de confianza que te pueda decir, bueno, esta palabra en un examen sí, en la calle no, o lo que sea, ¿verdad? Y, o al revés, mejor dicho. Y para ir terminando, yo sé que habrá personas que nos estén escuchando y cuyos hijos, por ejemplo, jueguen a videojuegos y digan, oh no, pero es que mi hijo está todo el día jugando, eso no sirve para nada. ¿Qué les diríais a esos padres que se preocupan? ¿Tiene algo bueno que sus hijos jueguen a videojuegos? Bueno, yo creo que jugando también se puede aprender y bueno, yo creo que no solo puedes aprender idiomas, yo creo que bueno, se aprenden muchas cosas y bueno, creo que es un punto a favor de los videojuegos. Sí, por ejemplo, el caso de Damián que aprendió español y bueno, sí, sí, muchas cosas que puedes aprender. Y conocer a gente. Es una manera de sociabilizar para vosotros. Ajá. Yo Para nuestro caso diría diría, que sí. sí, pero es un poco diferente porque, no sé, es que Xavi y yo, no sé, es que somos amigos, pero en plan, no sé, eh, no sé, no creo que hay realmente una diferencia, pero para mí es diferente que, por ejemplo, hay como otra gente que son todo el día, o sea, todos los días con la misma gente jugando a la Play y los videojuegos, eh, pero que no hacen algo Constructivo. constructivo, sí. Y en nuestro caso creo que es muy constructivo porque él aprende como muchas cosas por ejemplo, de la historia francesa y yo al revés, aprendo muchas cosas de la historia española. Y, o sea, que cada día realmente Xavi y yo aprendemos cosas sobre muchas cosas, porque también hablamos como muchos de política, de historia, de lo que de actualidad, Ujú. hablamos de lo que está pasando en el mundo y no, creo que en eso sí, sí que puede ser muy constructivo de jugar a los videojuegos. Bueno, al conocer a las buenas personas. Totalmente, claro que te aporta más que la lengua, es Sí. también pues una apertura hacia otras visiones, hacia otras culturas. ¿Y qué consejo le daríais a alguien de vuestra edad que pues dice, ah, mira, pues yo también tengo ganas de conocer a gente en la red para mejorar en un idioma, practicar en un contexto que me motiva? ¿Qué le aconsejaríais? Eh, bueno, yo creo que, a ver, es que también, bueno, en el caso de nosotros hemos encontrado gente que es buena, por así decir, que somos nosotros dos, también hemos conocido mucha gente, pero en Internet te puedes encontrar, bueno, tanto en los videojuegos como en Internet en general, puedes encontrar muchos tipos de gente.
Así que pienso que, bueno, la gente se tendría que buscar a gente, no sé, buenas personas, por así decir, que ellos consideren buenas personas y, no sé, personas, como ha dicho el Damián, que sean como eficaces, o sea, que sea algo constructivo, que puedas aprender algo y etcétera. Así Personas que interesantes, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo encuentras a esas personas? Me refiero, ¿cómo también estás seguro de que no es una mala persona o de que es una persona que te quiere hacer algún daño? Creo que Porque se como has siente. dicho, Yo se creo que se siente. siente, sí, Mm, porque, bueno, es verdad que hay que tener cuidado, porque en el caso de Chavillo, por ejemplo, yo tengo su número, él tiene mi número, en las redes y cosas así, que hablamos de cosas como de, no diría como muy íntima, pero, o sea, que sabemos como que él sabe muchas cosas de mi vida personal, yo sé muchas cosas de su vida personal a él, que somos como en plan, amigos de verdad, ¿sabes? Pero eso lo pasó como después de años jugando juntos, en plan, en los 2 primeros años, o por lo menos el primer año, estuvimos como jugando así, un poco normal, pero sin detalles personales. ujú. Y todo eso ha venido como después, cuando venía la confianza. Sí, que es poco a poco, ¿verdad? No hay que Sí, abrirse y dar toda la sí, sí, información hay que al tener cuidado principio. porque hay gente muy mala en las redes, incluido la PlayStation y todos los videojuegos. Como veis, los videojuegos también tienen su cara positiva y no tienen por qué ser peligrosos siempre y cuando tomemos ciertas precauciones. Espero que esta conversación os haya inspirado, os haya hecho ver las cosas de otra manera, quizás introduciros en la mentalidad de vuestros hijos que tantas horas pasan jugando a los videojuegos y quizás daros cuenta de que hace mucho más que jugar, también es una manera de relacionarse y una manera de descubrir al otro y aprender nuevas cosas. Doy las gracias a Xavi y a Damián por haber aceptado mi invitación. Y a vosotros os digo hasta muy pronto. Ahora mismo el podcast no está de vacaciones, pero sí entramos en el periodo estival, lo que quiere decir que la frecuencia de las publicaciones puede verse afectada, ya que también me tomaré vacaciones, pero no tengo ganas de hacer una pausa muy larga con el podcast porque tengo muchas ideas y también tendré tiempo libre este verano. Quiero dedicaros un ratito cuando pueda. Así que, como digo, no me comprometo a publicar con la misma frecuencia, pero no habrá un mes sin ningún tipo de contenido. Por cierto, si te interesa, estoy montando un grupo para acompañaros a partir de septiembre en vuestro aprendizaje del español. Si estáis pensando en retomar el español a partir de septiembre, id a mi página web www.sicomprendo.net y apuntaos en la lista de espera para que os vaya contando las novedades de este acompañamiento grupal durante el verano. Eso es todo. Nos vemos muy pronto para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español. Y eso es todo. Si te ha gustado el episodio, suscríbete y déjame una evaluación positiva en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.